Hoy en Gerentes 360, la complejidad innecesaria en las organizaciones y la importancia de trabajar en reducirla. NASA aterriza en Marte y American Airlines quiere dominar en América Latina. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy, lunes 22 de febrero de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo, en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com/gerentes360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, y a que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal todos? Hola Juan, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos acompañen. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Gerentes 360. Hoy, como siempre, con muchas noticias, vamos a estar hablando de los bancos en Estados Unidos, por ejemplo, que ya no quieren recibir más dinero. Así es, una noticia bastante particular. De la misma forma, bueno, también hablaremos de una de las grandes noticias de la semana pasada e implicaciones grandes que puede tener, que fue la llegada nuevamente a Marte de la NASA en una misión que es bastante importante. Bueno, también vamos a estar hablando de American Airlines, que quiere conquistar el mercado en América Latina, a pesar pues de que muchas empresas de este lado sur del continente están pues tratando de sobrevivir. Y nos acompaña un súper experto, quien nos hablará de la complejidad innecesaria en las organizaciones y la importancia de trabajar en reducirla. Interesantísimo. Entonces, pues nada, entremos en materia. Como siempre, Juan, iniciamos con las 5 principales noticias que debe conocer un empresario, un emprendedor, un ejecutivo. Así es, si arrancamos con un breve resumen de noticias que llegan desde Estados Unidos, los reclamos de ese país subieron la semana pasada a 860.000, muy por encima de la cifra de 800.000 que estaba estimada. Esta misma situación ha llevado a una reducción en la solicitud de créditos y a que los bancos ya no quieren recibir más dinero de sus clientes, como es el caso de JP Morgan, pues cuentan con exceso de recursos. Frente al proyecto de ley de ayuda por el COVID-19 que presentó el presidente Joe Biden, todo parece indicar que esta semana quedaría aprobado por la Cámara de Representantes, aunque el Fondo Monetario Internacional advierte de un posible riesgo de inflación si llega a ser aprobado. Y siguiendo con noticias de Estados Unidos, el estado de Texas sufrió esta semana que pasó una fuerte tormenta de nieve que dejó sin servicio de electricidad y sin servicio de agua a más de 15 millones de personas. Se estima que han muerto 22 personas a causa de la tormenta y que cerca de 1.000 carreteras han sido afectadas por el clima. El presidente Biden declaró como zona de desastre a la mayor parte del estado de Texas. Y por último, Boeing recomendó a las aerolíneas no usar sus aviones 777 equipados con motores PW400 después de los incidentes ocurridos la semana pasada, donde partes de los motores se desprendieron en algunos casos en pleno vuelo. La semana pasada, el rover Perseverance de la NASA llegó a Marte. Esta noticia es muy importante por varios aspectos. En primer lugar, en un lapso de 10 días, 3 misiones espaciales llegaron a este planeta, una de Emiratos Árabes, otra de China y esta última de Estados Unidos. La misión de la NASA es muy importante
pues en poco más de una década traerá muestras de regreso a la Tierra y busca encontrar evidencias de vida. Además, hace parte de un plan más grande que busca a futuro llevar tripulaciones a Marte. Por último, queremos reconocer la labor de Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial colombiana, quien fue la directiva de vuelo de esta misión. Bueno, y empezamos también un resumen de algunas noticias tecnológicas de la semana. Epic Games demandó a Apple en cortes de Europa por el bloqueo de la distribución de su juego Fortnite para el sistema operativo iOS. Epic alega que las restricciones de Apple han eliminado la competencia en la distribución y el pago de apps y acusa a Apple de bloquear competidores y abusar de su posición dominante. Por otro lado, Microsoft Teams, una aplicación del gigante de la tecnología que ha presentado un crecimiento importante a raíz de la pandemia, tuvo problemas esta semana que Microsoft atribuye al inconveniente de un problema de red y que sigue investigando para averiguar la causa. De igual manera, se espera que Microsoft lance este año Office 2021 después de 3 años de su última versión, el cual llegaría para Windows y para Mac. Y por último, Australia continúa trabajando en un proyecto de ley para que Facebook, Google y otras plataformas paguen por el contenido de las noticias que publican. Por lo anterior, Facebook ha decidido bloquear las noticias para ese país. Varios informes y reportes muestran cómo durante la pandemia en Colombia se incrementó las ventas de vehículos por comercio electrónico. De acuerdo a tucarro.com, en 2020 la demanda de autos por este canal aumentó 23%. En nuestra noticia de la semana analizaremos este tema y lo que realmente es o no es comercio electrónico. Por otro lado, el turismo sigue despegando en la región. Entre otros, la aerolínea Viva Air reportó que en enero de este año operaban a un 90% de lo que lo hacían un año atrás. Por su parte, American Airlines le sigue apostando a América Latina y el Caribe tras la reactivación de vuelos por encima de Canadá y otros lugares del planeta, aprovechando incluso problemas financieros que están enfrentando sus principales rivales en esta región. Esta empresa anunció que pronto iniciará nuevas operaciones en diversos destinos, incluyendo el refuerzo de operaciones en Bogotá, Medellín y Cali, con viajes a Nueva York. En Colombia, esto llevará a que la operación de la empresa aumente el 160% comparado con lo que hacían en el 2019. Parte de este aumento en las frecuencias hacen parte de una nueva alianza que American Airlines tiene con JetBlue. Bueno, y como siempre, nuestra última noticia pues tiene que ver con los mercados que inician a la baja con caídas en las acciones, principalmente en empresas de tecnología del mercado europeo. Los inversionistas están preocupados por nuevas cuarentenas en ese continente, así como por la inflación que se puede dar con estímulos como el que se está debatiendo en Estados Unidos. Por el lado positivo, el precio del petróleo ha tenido un leve aumento el día de hoy, después de bajar su cotización a finales de la semana pasada. Finalmente, Bitcoin alcanzó otro récord la semana pasada al ser valorada esta criptomoneda por primera vez en $1 billón, llegando cada Bitcoin a valer nada más ni nada menos que $55,000. Una cifra bastante interesante. Bueno, y esas fueron nuestras principales noticias de la semana. Juan, como anunciaba hace unos momentos, vamos a analizar, perdón, un tema bastante interesante que tiene que ver con el informe que en Colombia, en particular, el año pasado crecieron las ventas de autos a través de comercio electrónico. Así es, así es. Pues esto, digamos que mucho debido a la pandemia y a cambios de patrones de consumo, pues que se puede empezar que algo así está sucediendo no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo. Pues sobre todo en el continente de América Latina, pues donde se presentan patrones similares en casi todos los países, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues pensamos que es una noticia importante, que es interesante, que es importante resaltarla y que pensamos que esta es una noticia que incluso continuará, que una vez superada también la pandemia, pues se espera que este tipo de patrones
puede que se reversen un poco, pero digamos que el terreno que ha ganado el e-commerce, no solo en los autos, sino en general, pues difícilmente regresará. Ahora, esta noticia nos lleva a una reflexión grande y pues lo estuvimos discutiendo hace unos días con Juan David, más que todo sobre la forma como se presenta esta noticia y es qué es comercio electrónico. Porque pueden haber muchas definiciones y dependiendo a la persona que se le pregunte, al experto que se le pregunte, pues pueden haber varias definiciones, todas con sus aspectos positivos y negativos. Entonces, por eso, no solo por resaltar la noticia, sino por este análisis, pues quisimos traer hoy en día este tema a nuestro análisis de la noticia de la semana. Así es, Andrés, y creo que es un tema importante donde queremos, pues desde el punto de vista de experiencia que tenemos en la mesa de trabajo, particularmente más por el lado de Andrés, como también aclarar los conceptos de qué es comercio electrónico y cómo esta definición pues debe ser tomada en cuenta a la hora de analizar esta noticia como tal, ¿no? Sí, yo le comentaba a Juan, y incluso esto fue una discusión que hace varios años tuvimos desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en Colombia, cuando se fue a lanzar el primer estudio de cómo está el e-commerce en el país. Bueno, ¿y qué es e-commerce? ¿Qué es comercio electrónico? Entonces, desde un lado, los más puristas dicen que e-commerce pues tiene que definirse como una transacción 100% en línea. Entro a un computador, a internet, a un celular, hago el pago en línea, claro. Usualmente siempre hay un componente físico, especialmente si lo que estamos comprando es un producto, se nos envía. Incluso cuando hay servicios en Internet, de alguna manera el componente físico también está presente. En el otro extremo, en el otro extremo están quienes dicen, bueno, si somos un poco más laxos, un poco más relajados, por ejemplo, si yo voy físicamente a una tienda, compro algo y pago con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito que a su vez se conecta por internet, entonces eso también sería comercio electrónico. Entonces, toca entender, yo de lo que veo, Juan, en este estudio, pues no se fueron a de pronto a ese último extremo, pero sí es un intermedio donde sí, digamos que la venta inicia por internet, pero los pagos probablemente no fueron en línea por diversas razones, ¿no es cierto, Juan? Sí, 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 de acuerdo, pero de todas maneras pues nos pareció interesante este concepto que digamos nosotros sí creemos que pues mientras la transacción se haga en línea, el pago independientemente de cómo se haga, creemos pues que es lo que debemos llamarlo como e-commerce. Y para el caso de los carros, pues digamos que sería difícil como tal el que a mí me entreguen un carro sin ir a verlo, el que yo lo pueda pagar todo con una tarjeta de crédito, porque en la discusión que teníamos primero, pues muchas veces los márgenes de los carros en los que más se venden, por ejemplo, es muy pequeño y no daría para pagar la comisión de una tarjeta de crédito. Y segundo, pues porque por el mercado no son muchos las personas de la población colombiana que puedan tener una tarjeta con un cupo de 30 millones de pesos para comprar el carro más económico que hay en el mercado. Así es, y probablemente en la mayoría de países, particularmente Colombia, y yo creería que en casi todos los países de la región, sería muy difícil que un banco en una sola transacción, si se tiene el cupo, permitiera la compra. Por temas de seguridad, probablemente no lo van a dejar. Digamos, pues es algo que es relativamente sencillo de vencer. Ahora, Juan, también lo que toca resaltar es que digamos, sí han existido en el pasado, sí se han dado, ya hay países donde de pronto la capacidad de pago y por la cultura, por la economía, donde sí es factible comprar 100% online un vehículo. Incluso que meses después o semanas después ese vehículo llegue a la puerta de la casa. Sin embargo, por ejemplo, recuerdo el año pasado en plena pandemia haber leído la noticia que en Estados Unidos, ojo, finalmente estaba despegando también el e-commerce de vehículos. Entonces es bastante interesante el tema. Y bueno, de pronto lo último que hablábamos, y voy a dejar que Juan lo comente, es que este tema de personalización por e-commerce o por alguna plataforma, pues realmente no está nueva. Sí, exacto. Digamos que ya ha habido algunas experiencias con algunas marcas, particularmente en Colombia, como Renault y como Chevrolet, donde tal vez sí se me permite a mí escoger
algunos detalles como la colinería, si va o no va con sunroof, el tipo de rines que le quiero poner, pero pues ya es un tema de personalización. Y esto pues digamos que sí ya lleva un tiempo en el mercado, pero al final la transacción, la compra, todo se hace en el punto de venta. Un tema bastante interesante. Esto es una explicación súper rápida. Insisto, qué bueno que se estén dando este tipo de noticias porque son positivas y no solo para la industria de los automóviles, pero Juan, pues sí valía la pena hacer como ese análisis. Bueno, ¿y a qué a lo que se refieren en estos estudios y en estas noticias con el tema de e-commerce? Pues como para que despejáramos un poquito de las dudas que seguramente pues tú y yo teníamos y que seguramente muchos de las personas que nos están viendo, nos están escuchando también lo tenían. Así es, esa era la idea. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Para nuestra entrevista de la semana nos acompaña, un súper invitado, que es el señor Germán Cruz Correa, quien en este momento traigo a pantalla. Germán es un ejecutivo con amplia experiencia en desarrollo organizacional y gestión humana en compañías nacionales y multinacionales como Bancolombia, Unilever, Universidad de los Andes, Corona y Lickhead Harrison. Actualmente, él es partner y consultor senior en FXCO, empresa de consultoría en efectividad organizacional. Yo y Germán nos estará hablando de la complejidad innecesaria en las organizaciones y la importancia de trabajar en reducirla. Sí, hola Hola, Andrés, Germán, hola Juan bienvenido. David y hola a todos en la audiencia. Un saludo. Bueno, Germán, arranquemos. Cuéntanos qué pasa actualmente con la complejidad en las organizaciones a nivel global. Juan David, mira, sí, ese tema es un tema que les confieso, me ha venido rondando por la cabeza, no últimamente, sino desde hace varios años. Yo me atrevería a decir hace por ahí unos 10 años. Y es por lo siguiente, las organizaciones hoy en día, y esto es un fenómeno a nivel global, lo dicen las investigaciones de Deloitte, de McKinsey, de Bain, de Booz, las organizaciones hoy en día, digamos que se están viendo aquejadas por el tema de la complejidad, y aquí quiero subrayar la complejidad innecesaria. Eh, ¿Por qué? Y aquí digamos que partamos de una pregunta o una pregunta, digamos, muy importante, y es, bueno, ¿y por qué la complejidad es importante trabajarla? Resulta que en ese contexto que estamos viviendo hoy a nivel global, y ustedes lo han escuchado todos, el contexto VICA o BUCA, hoy en día se habla hasta de BOCA, ¿cierto? Todas estas siglas tienen, digamos que dos características, y es la volatilidad, la incertidumbre, el cambio, pero también la complejidad. Si ustedes se dan cuenta, VICA habla de un mundo complejo y BOCA habla también de un mundo complejo. Entonces las organizaciones están viviendo, digamos, como dos fenómenos: la necesidad de convertir o de realimentar sus estrategias, de competir de manera ágil, porque estamos en un mundo volátil, incierto, que las cosas cambian de un día para otro, tienen que tener agilidad. Pero por otro lado, la complejidad innecesaria, y resalto la palabra innecesaria, les impide actuar con agilidad, tomar decisiones de manera ágil. Hoy vemos en las organizaciones, y muy rápido digamos algunas cosas, que la complejidad dañina
disminuye la agilidad. ¿Para qué? Para la toma de decisiones e incrementar los costos, e incrementa los costos de operación. Va en contra de la salud mental de los colaboradores. Aquí hay una cosa que me parece fantástica y es, pues les digo fantástica porque la he vivido. En ocasiones luchamos más, digo yo, y me entenderán el comentario como gato patas arriba, ¿cierto? Luchamos más contra la complejidad o gastamos más tiempo en luchar contra la complejidad que en agregar valor, que en pensar, que en innovar. Hay una autora, Lisa Bodel, que trabaja en todos los temas de complejidad y una vez en una videoconferencia me decía, logré juntarme con ella por LinkedIn y accedió, digamos, a una entrevista y decía, yo comencé con una compañía para trabajar contra la complejidad de las organizaciones, porque me di cuenta que las organizaciones no podían innovar suficientemente y tan rápido como querían, porque al interior estaban siendo más complejas de lo que requerían. Y esto es algo que está quejando hoy en día a las organizaciones. Solamente un comentario para finalizar, y es que en una investigación que estamos realizando en Colombia, pero que vamos a extender a otros países en Latinoamérica, nos estamos dando cuenta que para el 95% de las organizaciones, reducir la complejidad se convierte en un asunto crítico, mientras que el 27% de las organizaciones consideran que su grado de complejidad actual les permite operar con competitividad. Esto es lo que llamamos la oportunidad de la simplificación en las organizaciones. Germán, ese es un tema clave, clave. Yo creo que la mayoría de personas que hemos trabajado en empresas lo hemos visto y cuando hemos sido clientes de estas grandes organizaciones, wow, por favor. Y quería que nos profundizaras un poquito más, sé que ya has dicho algunas, pero ¿por qué tú consideras que es tan importante disminuir la complejidad en las organizaciones? Sí, mira, Andrés, y voy a, digamos, decirlo de la siguiente manera. Tenemos que ver este símil, digamos, que ayuda a verlo gráficamente. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y agilidad? ¿Cierto? Uno podría decir, y seguramente hay mejores ejemplos, pero uno podría decir, un avión es bastante veloz, ¿cierto? Pero es ágil. Cambiar de rumbo de una manera eh, vertiginosa es fácil para un avión. Las organizaciones necesitan ser ágiles. ¿Ágiles para qué? Para responder al mercado, para responder a la industria. Entonces, y para ser competitivas. ¿Qué pasa? La complejidad, ¿por qué es importante reducirla? Primero, porque si hay una complejidad elevada, una complejidad innecesaria, elevada, esto primero, como lo decía, reduce la agilidad y también la velocidad, pero reduce la agilidad para responder a un contexto buca o boca, como lo queramos ver. Segundo, la complejidad innecesaria agrega costos no productivos a las organizaciones. Estamos perdiendo rentabilidad por la complejidad innecesaria. Tercero, la complejidad innecesaria, y tú lo decías ahorita, Andrés, lo hemos vivido en las organizaciones, reduce la motivación de los colaboradores. Entonces, claro, nosotros cuando estamos inmersos en un grado de complejidad alto y que la vemos innecesaria, porque cuando la complejidad es necesaria por el tipo de negocio, pues está bien, uno es parte, digamos, es consciente que se necesita, pero cuando es innecesaria, esto reduce la motivación de los colaboradores. Y cuarto, súper importante, en la complejidad innecesaria hace que se desperdicie el tiempo de los colaboradores, tiempo que es precioso para planear, para pensar y para innovar. Esto yo diría que estas son las cuatro razones por las cuales es importante luchar para disminuir la complejidad innecesaria en las organizaciones, Andrés. Eh, pues interesante creo que ver este tema de las organizaciones desde el punto de vista de complejidad, creo que abre los ojos a muchos de los empresarios y emprendedores que nos ven y que nos oyen. Eh, digamos que cuáles son las principales fuentes en que o a través de las cuales las organizaciones se vuelven complejas. Sí, Juan David, eso es una pregunta muy interesante porque nos pasa con las empresas a las cuales acompañamos. Y uno dice, bueno, ¿usted se siente complejo? Y como les decía, más del 90% consideran que su grado de complejidad, pues es importante disminuirlo. Pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿y de dónde viene su complejidad?
el grado de conciencia no es tan elevado. Uno dice, sí, somos complejos, pero como que no sabemos por dónde. Hay veces que decimos, sí, los procesos, y nos demoramos mucho en tomar decisiones, somos muy burocráticos, etcétera, pero no sabemos de dónde es que viene esa complejidad. En un libro que les recomiendo, Simply Effective, de Ron Ashkenaz, y esto digamos que en los diferentes modelos de gestión también uno lo puede ver, la complejidad normalmente proviene de cuatro fuentes, de cuatro fuentes. La primera es la mitosis de las estructuras. Entonces las organizaciones van creciendo, tienen que crecer, tienen que complejizar, digamos, de alguna manera sus estructuras porque están creciendo. Esta es la complejidad necesaria. Las organizaciones pueden complejizarse, eso no es problema, porque la necesitan ese grado de complejidad para crecer. Pero hay un momento en donde esa complejidad o en donde seguir agregando complejidad ya no se refleja en resultados. Entonces, ¿qué pasa? Las estructuras siguen cambiando, empieza a haber lo que llama mitosis de las estructuras y las organizaciones no la revisan. Entonces, las estructuras se vuelven complejas. Esa es una primera fuente de complejidad. Lo segundo, los procesos. Los procesos que las organizaciones tratan de asegurar, de reforzar. Las organizaciones van cambiando y los procesos no se revisan a la luz de las estrategias. Entonces, los procesos tienden a complejizarse. Es importante revisar los procesos, que los procesos faciliten la toma de decisiones, que faciliten el trabajo entre equipos, entre silos, ¿cierto? Tercero, otra fuente de complejidad innecesaria es el producto. Fíjense, los SKUs, ¿cierto? Eh, las organizaciones a veces tienden a complejizarse porque el número de SKUs es mayor del que necesitan. Y esto no solo complejiza al área de ventas o complejiza a la supply chain, complejiza a mercadeo, complejiza la distribución de recursos, complejiza el foco en inversión de marketing. Entonces, portafolio de producto, tercera fuente de complejidad en las organizaciones. Y cuarta y muy importante, los hábitos de trabajo diario y el liderazgo. ¿Sí? Cosas tan sencillas como lo que estamos viviendo hoy en día con las reuniones virtuales, ¿cierto? Que de reunión en reunión se nos va el tiempo. Vemos, por ejemplo, los hábitos de delegación a veces son inefectivos, entonces no delegamos, centralizamos las decisiones. Todos son hábitos de trabajo diario relacionados con el liderazgo. Estas son las cuatro principales fuentes, Juan David. Bien interesante este tema. Y Germán, yo quisiera preguntarte, ¿tú qué sugieres precisamente en estas organizaciones para emprender ese camino a bajar, a disminuir esa complejidad? Andrés, gracias, sí, muy buena pregunta también y porque las organizaciones no sabemos a veces por dónde comenzar. Eso me pasó a mí y por eso comencé a trabajar en este tema. No sabe uno por dónde comenzar. Yo diría lo primero es conciencia de la necesidad en la dirección. Eso es lo más importante, les diría yo, conciencia de la necesidad en la dirección. Porque a veces decimos, no lo necesitamos y si no somos conscientes de eso, entonces no va a pasar nada en la organización. Repito, me pasó a mí y a algunos compañeros en una empresa donde trabajábamos hace un tiempo. Primero, con el grado de conciencia en la dirección. Segundo, diagnóstico. Hay que saber de dónde proviene la complejidad. Y como les decía, puede provenir de muchos frentes. Pero hay que entender en esa organización, en ese momento, de dónde proviene para poder emprender. Tercero, un plan de análisis o con los equipos, análisis de dónde provienen, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar procesos, cuáles procesos, qué hábitos de trabajo diario vamos a atacar, cómo vamos a generar una cultura distinta de lo simple, vamos a trabajar en alineación estratégica, ¿en dónde? Por lo tanto, hay que diagnosticar, identificar y generar un plan deliberado. Ojo, todo parte de la conciencia de la organización, de la conciencia de la dirección. Y finalmente todo esto, y muy importante, no solamente es, vamos a revisar procesos, ¿sí? Sino que esto tiene que partir, como les decía, de la conciencia de la dirección y terminar en una cultura, en un cambio de cultura, en una cultura de lo simple. Hoy yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero escucha uno de muchos empresarios o de muchos directores de la importancia de volver a lo simple, ¿sí? Y volver a lo simple significa eso, volver a lo elemental, volver a procesos más lean, mucho más ligeros, a una delegación mayor, a menor centralización de las decisiones, a creer en la gente. Hoy con la virtualidad lo estamos viendo. Cada vez estamos viendo que creer en la gente es posible, aun cuando estemos trabajando desde lugares distintos. Entonces,
dirección, ¿cierto? Cultura, conciencia desde la dirección, diagnóstico y un plan claro basado en las fuentes de complejidad. Y tercero, o finalmente, una transformación cultural hacia una cultura de lo simple, que vuelva la cultura, digamos, como una cultura o una cultura hacia el trabajo ágil, hacia realmente cuestionarnos todos los días cómo poder disminuir la complejidad innecesaria, porque eso nos va a llevar a ser compañías más ágiles y compañías que puedan innovar también oportunamente, como lo requiere hoy el contexto. Bueno, no, pues Germán, súper enriquecedor el tema. Vemos que esto es un tema casi que de maestría, de horas y de horas de leer libros, de oír podcast seguramente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero pues ya para Gracias. finalizar, cuéntanos las personas que quieran contactarte, que quieran seguirte, cómo te pueden conseguir. Muchas gracias, Juan David. Sí, pues bueno, y primero a sus servicios y claro que sí, cuando quieran que conversemos sobre estos temas, eh, a sus órdenes. Ahí en la pantalla podemos ver mi nombre es Germán Cruz Correa, partner consultor de la compañía Efexco. Ahí lo ven, Efexco con doble F. Efexco proviene de allí, efectividad y complejidad, disminución de la complejidad. La página nuestra es www.efexco, doble F, ¿no? efexco.com y mi correo electrónico german.cruz@efexco.com. Para lo que ustedes estén necesitando, si quieren conversar un rato sobre este tema, a mí me gustaría mucho conversar sobre este tema con ustedes, pues a sus órdenes. Vale, Germán, muchísimas gracias y esperamos tenerte muy pronto nuevamente acá en Gerentes 360. Andrés, bueno, muchas gracias, Juan David, muchas gracias y para toda la audiencia, un saludo y excelente día. Hasta luego. Gracias. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Continuamos, Juan, con las principales noticias que se vienen esta semana. Así es, y como lo mencionábamos hace un rato, pues esta semana esperamos a ver qué sucede con la aprobación del paquete de estímulos económicos propuestos por el presidente de Joe Biden, Joe Biden en Estados Unidos. También vamos a ver cómo avanza un plan que tienen desde el Reino Unido para reducir las restricciones de la cuarentena, que es la tercera cuarentena nacional, porque lograron una gran meta, que es haber vacunado a 15 millones de personas con la vacuna del COVID-19, que eran personas de alto riesgo. Y hay que estar muy pendientes porque la presidenta del Banco Central Europeo planea dar un discurso el día de hoy, la señora Christine Lagarde. Entonces, pues vamos a ver qué nos comenta la señora Christine. Esta semana pues también estaremos muy atentos a lo que sucede con el Bitcoin, si sigue subiendo, si sigue logrando nuevos récords. También mirar el tema del petróleo que bueno, ha estado ascendiendo las últimas semanas, a pesar de que la semana pasada al final tuvo una pequeña caída. Y pues vamos a seguir muy pendientes de todas las noticias relacionadas con los 777 de Boeing, que como les comentábamos, pues se recomendaron dejar en tierra a ver qué resultados generan las investigaciones. Esta semana, a partir del jueves, se va a llevar a cabo una conferencia llamada Conservative Political Action Conference en Estados Unidos,
Y en esta va a estar presente el señor Donald Trump. Va a ser su primera aparición pública después de dejar la presidencia de los Estados Unidos. Y los ojos están pendientes a ver con qué irá a decir, con qué irá a salir. Bueno, y pues por último, obviamente seguiremos también pendientes de las noticias de la NASA y del rover que aterrizó en Marte. Particularmente hoy hay una rueda de prensa, entonces pues seguramente nos estarán entregando más detalles de esta misión a Marte. Así es. Entonces, varias noticias para estar pendientes en los próximos días. Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar familiares, colegas y amigos a que nos... Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, en horas de la tarde, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico, donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com/lista. De la misma forma, puedes participar en nuestras redes sociales, Gerentes 360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram. O si lo prefieres, nos puedes escribir al correo electrónico hola@gerentes360.com. En este espacio publicaremos algunos de los mensajes. A mí me encuentras en Facebook y en Twitter como JD4TAS, el número 4, y en LinkedIn como Juan D4. Y a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez, sin tildes y todo pegado. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 1 de marzo de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o en nuestra página web de Facebook www.facebook.com/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!